Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis Gerardo Albarrán, presidente de Morena en Morelos. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por la invitación, por aceptar como siempre. Muchas gracias, Rolando. Al contrario, es un honor estar aquí en estos micrófonos. Te agradezco. Las últimas que platicamos me parece que era pasadita las elecciones, acababa de pasar el 1 de julio por ahí, todavía no entraban toda esta reconfiguración. Yo siempre hablo de la reconfiguración política que se dio en el país después de la victoria avasallante de Morena en el estado y también a nivel nacional, obviamente con Andrés Manuel López Obrador. Pero de entonces a hoy, ¿cómo se ha reconfigurado específicamente en Morelos toda la vida en el estado, ¿no? Realmente ya entró el Ejecutivo, ya entró el Legislativo, acaba hace un par de meses de entrar ya los presidentes municipales y ahora sí, pues para adelante, no hay de otra. Entonces la primera pregunta que me viene a la mente que quiero preguntarte es ¿cómo está hoy Morena? ¿Cómo ves la nueva realidad que se está viviendo? Porque no es lo mismo ser oposición y una campaña que ya ser gobierno y empezar a implementar las políticas públicas que además se permean a nivel federal, pero tropicalizarlas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Rolando, muchas gracias. Fíjate que después del 1 de julio del 2018, en Morena, Morelos y a nivel nacional, hemos observado que la alianza entre la ciudadanía, entre la gente y el partido, está muy sólida, está muy fuerte, y que esto también es una repercusión, mejor dicho, de lo que para efectos prácticos, y lo que bien comentas, desde la presidencia de la República, el licenciado López Obrador viene haciendo cotidianamente. Así es que en ese sentido, y si consideramos además que en el caso del gobierno federal casi significa el 75% de los recursos nacionales en el presupuesto, implica la seguridad de que el cambio verdadero, la cuarta transformación, se va a producir y que solamente hay que dar un poco de tiempo, hay que tener un poco de paciencia porque lo que venía ya deteriorado, que fue lo que heredamos, o que fue lo que han heredado el presidente de la República, el gobernador y los presidentes municipales y en fin, todo el sistema político mexicano, los legisladores por supuesto, tiene que corregirse y en el caso específico de la presidencia de la República llevamos apenas 3 meses y en ese sentido hay que tener paciencia, pero hay que colaborar, hay que apoyar desde la ciudadanía. Te doy un dato. Recientemente tuvimos una medición y como partido político a nivel nacional, Morena tiene una percepción de preferencia nacional del 78% de la gente. Yo me quedo en un 86%, entonces, pero es altísimo. Entonces nos vamos así como en esos términos un poco más moderados, pero es muy alto y con respecto a López Obrador está arriba del 80%. Entonces, en ese sentido hay una gran expectativa, pero también hay un gran respaldo. ¿Y cómo lo estamos articulando? Directamente en el trabajo de campo cotidianamente. Yo salgo por lo menos 1 o 2 veces por semana, recorro los municipios, hablo y platico con los grupos sociales, intercambiamos impresiones, aclaramos dudas, damos información de cómo está el partido, cuáles son sus expectativas y su proyecto de trabajo para el 2019 y se observa una gran adhesión de la gente, así es que en ese sentido estamos muy contentos. Oye, presidente, te hago una pregunta puntual. Sí. Fíjate que precisamente el voto que Andrés Manuel López Obrador generó en cascada, pues venía anclado a una expectativa muy alta socialmente hablando. Y en Morelos de pronto, la otra vez yo veía a Andrés Manuel López Obrador hace como un mes y medio que decía que la cuarta transformación iba caminando el país. Yo le dije, pues que alguien le avise que Morelos está empantanada, porque por lo menos hasta hace un par de días se veía que estaba empantanado el tema entre el Congreso y el Ejecutivo, que a final de cuentas se mandan de una coalición Juntos Haremos Historia, en la cual de manera implícita asumíamos que iban a caminar las cosas rápido y de pronto se estancan. Entonces de pronto la gente te decía, oye, pues ¿dónde está la cuarta transformación? O peor aún, esta es la cuarta transformación. Entonces nos quedaba ambiguo porque nos queda claro que el tema de la coalición fue simplemente un ejercicio aritmético para ganar, pero la expectativa que se le pone, porque además Andrés Manuel López Obrador venía empujando su agenda de trabajo en un tema anticorrupción y de privilegiar a la sociedad, pues de pronto quedaba ambigua. Ya empiezan estos engranes parece que a moverse, pero ¿cuál es tu percepción? Fíjate que con franqueza y con toda atención, nosotros no vemos una diferencia. Mira, la cuarta transformación tiene que ver con un cambio estructural
incluso primero en términos políticos, un cambio en la manera de hacer política. Y hoy lo vemos con las consultas populares, la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales de gobierno, en donde se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía para resolver temas cruciales, por ejemplo lo del aeropuerto, por ejemplo el tema de Huesca que recientemente se vio el fin de semana pasado. Pero un elemento fundamental para transitar hacia la cuarta transformación en lo político, estamos hablando de generar democracia participativa, pero el otro que tiene que ver con la reactivación de la economía nacional y la de la solución de los problemas de las grandes mayorías, ahí va caminando. Decía yo hace un momento, el 75% del presupuesto nacional está en el gobierno federal y de ahí bajan los recursos a los proyectos de atención a la ciudadanía, a los proyectos sociales. Ahí va caminando y poco a poco se va a ir sintiendo en el bolsillo de las personas cómo van a tener un recurso, las personas adultos mayores, los jóvenes con becas, las personas con alguna discapacidad, los préstamos o los recursos que se entregarán a la palabra, etcétera. Entonces todo esto va a ir regenerando la economía nacional y por ese lado se va atendiendo también las grandes causas de la desigualdad que nos lleva a la violencia, a la inseguridad y a un montón de problemas de esta naturaleza. Por ahí vamos. Y en el caso específico, lo que comentas en términos del presupuesto 2019, que este fin de semana ya se acaba de aprobar, por fin. Claro, y que por fin, como bien dices, se aprobó, también es un ejercicio nuevo, interesantísimo. Y si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia política, tenemos que darnos cuenta de que hoy el Congreso, el poder legislativo hizo una revisión a fondo de lo que propuso el Poder Ejecutivo y para eso está. Si no se hubieran dado pasos o si no se estuvieran dando pasos hacia la cuarta transformación, hacia el cambio verdadero, probablemente un Congreso más sumiso, más subordinado, como se había dado, por ejemplo, a la primera, ¿no? Como hubiera pasado en la anterior legislatura, a la primera y sin ver, aprueban y autorizan. Hoy lo que sí podemos tener la seguridad es de que tenemos un presupuesto analizado a fondo, analizado a detalle, en donde 15 legisladores estuvieron de acuerdo, 5 se abstuvieron por alguna razón, pero también es una señal, son 5 abstenciones. Claro. Así es que en ese sentido hay implícito también la idea de que hay ciertos acuerdos y que por algunos matices decidieron mejor reservar su voto. Y eso también forma parte de la transformación nacional. Sí, claro, que además, como bien lo mencionas, habrá que interpretar cuál es la intención de una abstención. No es lo mismo que una que en contra, ¿no? Sí, claro, por ahí queda abierto. Oye, tengo una pregunta que quiero hacerte. ¿Por qué eres dirigente estatal? A final de cuentas, tú estás todo el tiempo con la militancia, pero también estás interactuando todo el tiempo con todos los servidores públicos, todos los políticos que ganaron, por decirlo de alguna manera. Incluso Cuauhtémoc Blanco, que ha tratado de deslindarse, pues no, es político, emana de un partido político, aunque el día que no, emana de un partido político. Hace un par de meses, estoy hablando de un mes y medio más o menos, el diputado federal Héctor Yunes, yo no coincido mucho con sus posturas, porque realmente es muy radical, pero decía algo en la mesa federal. Se ve que estaban ahí en el video, están discutiendo algunas promesas de campaña que no estaba gestando, y le dice a los de Morena, específicamente, le dice, ya estamos cansados la sociedad de su cantalete de los 30 millones de votos, porque ustedes no los ganaron. Quien los ganó fue Andrés Manuel López Obrador. La mayor parte de ustedes iban en las pastillas y ni siquiera los conocen. Pero a final de cuentas, ese comentario a muchos molestó, pero es cierto, hay que decirlo con toda la franqueza, por lo menos uno como sociedad es lo que percibe. Mi pregunta, oye, esto que estás tratando con todos ellos, ¿ya los empiezas a ver más sensibles al tema? Que empiecen a dimensionar la responsabilidad que viene, porque yo no demerito la arraigo y la fuerza que tiene cada candidato en su localidad. Pero hay unos que presidencia de Cuernavaca se ganó sin candidato. Toño era suplente, hay que decirlo. Hay un presidente en Amacuza que ganó en la prisión. O sea, realmente quien ganó fue Andrés, impulsó a la coalición, y de pronto veíamos algunos actores políticos hasta en desdén, ¿no? Algunos hasta regateándole por ahí la candidatura ganada a Andrés Manuel, y yo digo, pues la verdad es que no tienen manera de hacerlo, pero ¿cómo ves? ¿Ya están sensibilizándose? ¿Tú cómo ves este tema? Sí, fíjate que esa percepción o las percepciones que se den con relación a quién aportó votos o quién no, etcétera, tienen mucho de relativo. En verdad, en lo concreto es que la imagen del licenciado López Obrador, su arrastre, su arraigo con la gente, pero además
el planteamiento concreto del proyecto alternativo de nación. Eso convenció a la mayoría. Y en efecto, quienes, y lo mencionó el senador Ricardo Monreal cuando estuvo aquí hace unas semanas, quienes estén pensando que ellos por sí mismos ganaron la votación que obtuvieron, que fue una votación extraordinaria, llámese presidenciales, histórica, municipales, histórica, llámese diputaciones locales o federales, senadurías, etcétera, estaría como en un espejismo, por decirlo delicadamente. Sí, entonces, claro. En realidad el arrastre lo tuvo el licenciado López Obrador y está visto en las estadísticas y en los estudios que se han hecho después de la elección. Ahora bien, en efecto, nuestros funcionarios, o más bien servidores públicos, que son todos los representantes populares emanados de Morena, tienen ya una visión clara de esto, pero además han coincidido plenamente en que se tienen que hacer eco y caja de resonancias de los proyectos nacionales. Es decir, los proyectos nacionales como un hilo conductor, no como una línea o como una ruta, sino como un hilo conductor de la administración gubernamental. Es decir, están muy claros que hay que plantear una administración a partir de dos postulados importantísimos que sostienen la plataforma de lanzamiento de la Cuarta Transformación, que son la lucha contra la corrupción y establecer administraciones con verdadera austeridad republicana. De tal manera que hoy el presupuesto 2019 que se aprobó la semana pasada tiene que estar planteado y ejecutado ya directamente desde las funciones de cada uno de nuestros representantes en sus ámbitos de facultades y de atribuciones. A partir de esto, Rolando, hay que ahorrar. Hay que ver efectivamente qué recurso necesita la burocracia, qué recurso necesita verdaderamente la administración, porque de los ahorros que se obtengan, de esta cantidad de dinero que se esté jalando, de lo superfluo, de lo innecesario o de lo que ya hemos nosotros suprimido, que son las mochadas, las mordidas, los sobreprecios, etcétera, los bonos y demás que en el pasado el gobernador ausente, que ahora está cuasi presente, ex gobernador ausente, que ahora está cuasi presente, dejó en el camino regado, todo ese recurso que se vaya ahorrando, ¿a dónde crees que se va? Se va al desarrollo social. Se tiene que redireccionar. Se va, ¿no?, directamente a resolver las necesidades, es decir, a erradicar la pobreza, a generar empleos, a aportar mayores recursos a la seguridad social, a la medicina, a los medicamentos, a las escuelas, al campo, a los comercios, al turismo, etcétera. Todo eso es desarrollo social. De tal manera que se aprovechará mucho mejor un presupuesto que quizá en un momento se pensó que tendría que estar direccionado o dirigido hacia la administración. Que bien, hay una parte que hay que sostener la administración y lo entendemos claramente, pero hay otra parte que de recuperarse y de ahorrarse se va directamente a los programas sociales. Sí, que al final de cuentas es por lo que votó la sociedad, sí, por lo menos en el sentido de Andrés Manuel López Obrador, en un voto, en una austeridad republicana, se llama él, y en una batalla frontal contra la corrupción, que es fundamental y es un reclamo legítimo en la sociedad. Hoy el tiempo es corto, presidente, sí, pero quiero preguntarte, el tema que hoy es agenda a nivel estatal, sin duda, fue la consulta ciudadana sobre la termoeléctrica de Cuezca. Es un tema muy polémico en el cual es claros oscuros. En su momento mucha gente decía que Andrés Manuel López Obrador se había en campaña pronunciado en contra. A final de cuentas se hace un análisis, se habla de más de 25 mil millones de pesos y se lleva a cabo la consulta en la cual estuvo Tlaxcala, estuvo Puebla, y Morelos incluidos. Y hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las mañaneras que ya estamos viendo con costumbre, da a conocer que el sí, o sea, no es abrumador como muchos pensaban, pero se va a dar gestándolo con un 59.5% en favor del sí, un 40.5% que no. Pero bueno, es un ejercicio interesante. A final de cuentas creo que se deben de generar los mecanismos reales, las modificaciones a la ley para que estas consultas puedan ser sustentadas y tomadas más en serio, o por lo menos tener más, que estén más legítimas, ¿no? O sea, estén articuladas de manera legal para poderle dar más solidez. Pero a final de cuentas, ¿cuál es tu impresión sobre este tema?
Yo consideraría que vale la pena que nos vayamos habituando a generar este tipo de ejercicios, sobre todo en decisiones fundamentales. El licenciado López Obrador lo planteó, lo anunció y lo sustentó con las facultades que la Secretaría de Gobernación tiene para llevar a cabo este tipo de actividades. Y en ese sentido, la consulta para determinar si la termoeléctrica de Huesca pudiera entrar en funciones tuvo un resultado muy interesante en dos niveles. En el nivel de la participación, casi 45,000 participantes en los 3 estados. En ese sentido, significa que la sociedad está ya cambiando, está generando una mayor politización, está generando una mayor toma de conciencia y sabe y entiende que es necesario intervenir y participar para dirimir pacíficamente cualquier tipo de duda o cualquier tipo de discrepancia que pueda haber sobre el tema. En ese sentido, es un ejercicio interesante que nos alienta mucho. El camino de la participación democrática va bien, va caminando muy bien y los resultados están ahí. Este porcentaje de un poco más de la mitad de quienes votaron por el sí. Es un 60% que es un 60%, ¿no?, que votaron por el sí, contra un 40% que votaron por el no. Es una respuesta a una pregunta muy concreta y muy específica. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? Lo que continúa es que habrá que dar tiempo también a los términos legales. No olvidemos que en el camino hay amparos y que se tiene que desahogar todo el procedimiento. Y por otro lado, algo fundamental, no se trata de que los resultados de la encuesta se apliquen como a rajatabla, sino que hay la necesidad, y seguramente se va a continuar haciendo, de generar diálogo e información, de manera tal de que cuando se llegue a tomar la decisión concreta, todo mundo, todas las personas estén satisfechas y estén conscientes de que esa ha sido la mejor decisión, sobre todo porque el conocimiento, la información, digamos, no sesgada, sino la información bien estructurada, nos puede dar una mayor claridad y podemos tomar una mejor decisión. Eso es a lo que estamos aspirando y eso es a lo que en este primer elemento, en este primer paso, la consulta nos abre. Hay una gran posibilidad de llevar a cabo estas tareas, pero hay que también continuar por la vía del diálogo. Cierro esta parte de la intervención, si me das permiso, diciendo que el movimiento López Obradorista enfoca la transformación por la vía pacífica, por el respeto a los derechos y libertad de expresión y también al derecho a disentir, y podemos seguir dialogando. Para Morena, vale la pena señalarlo, la violencia no es alternativa para nada. Nosotros tenemos muy claro que para dirimir cualquier diferencia, la que sea, política, de percepción, de criterios, de objetivos, incluso dentro de la misma militancia y con la sociedad misma, tiene que hacerse por la vía pacífica y por la vía del diálogo. Y más allá, nosotros tenemos muy claro que no hay razón, no hay justificación alguna, no existe ninguna razón lógica, coherente, para que se ejerza cualquier tipo de violencia en la que incluso un ser humano le quite la vida a otro ser humano, por mucho que haya diferencias. En ese sentido, para Morena y para, lógicamente, el gobierno López Obradorista, la violencia no es alternativa para nada. Fíjate que yo creo que algo que y yo aprendiendo Andrés Manuel López Obrador en el camino, el andamiaje, no es lo mismo precisamente esa oposición que ese gobierno, y es que un gobierno nunca representa a todos, pero al final de cuentas gobierna para todos. Entonces hay que encontrar los mecanismos para generar ejercicios incluyentes
y participativos. Como siempre, estos temas darán mucho que hablar. Te agradezco muchísimo, presidente. Gracias, Rolando. El espacio, digo que han abierto muchos temas y te invito a que posteriormente vengas a dirimirlos. El tema de la consulta era un asunto importante porque a final de cuentas es un tema que le influye a todos los morelenses, hay que decirlo como tal, aunque muchos no hemos dimensionado el asunto, y creo que la falta de información sobre todo creo que fue que polarizó todo este asunto. Pero bueno, hay que seguir para adelante. A final de cuentas, la cuarta transformación, quien haya o no votado por ella, estamos arriba en el mismo tren, ¿no? A final de cuentas es la aplicación de políticas públicas, y tenemos que esperar que le vaya bien al gobierno federal, porque a final de cuentas es la única manera en que nos va a ir muy bien. Entonces tenemos que empezar a empujar, pero también el ejercicio de la corresponsabilidad de la sociedad en el ejercicio de gobierno, que es auditar y exigirle a las autoridades que pusimos nosotros a que den resultados. Te agradezco como siempre de tu espacio, la pluralidad y la apertura de los temas. Rolando, como siempre, agradecerte a ti el micrófono y agradecer a los compañeros que están aquí con nosotros también. Muchas gracias. Muchísimo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.